Hola, ¿cómo están? Estamos iniciando su programa en vivo y hoy tenemos, como siempre, invitados muy especiales. En esta ocasión vamos a compartir un tema muy importante como es la enfermedad inflamatoria Kawasaki. Tenemos un invitado súper especial que es el doctor Giancarlo Quispe Arce. Lo tenemos, esperen un momentito que ya nos estamos conectando con él. Breves En breves nos estaremos conectando con él. Giancarlo Quispe, ya lo tengo. Estamos esperando pues que el doctor Giancarlo Quispe se conecte. Estamos esperando que se conecte el doctor Giancarlo Quispe en estos momentos. Esperemos que él se conecte. Entonces, es una persona con mucha experiencia en el tema de lo que es enfermedades. En este tema es algo muy especial como es el tema del Kawasaki. Doctor, estoy esperando que usted se me conecte. Estoy esperando que usted se conecte, doctor, para poder hablar de ese tema tan importante. Les quiero empezar indicando pues que el doctor es una persona con alta trayectoria en la parte médica, conoce mucho de este tema y sobre todo es una de las personas que siempre ha estado presente ahí enfrente en la batalla y justamente en esta enfermedad que es el COVID, pues realmente resultó ser uno de... Estoy esperando Estoy esperando que el doctor se conecte. Yo sé que el doctor está aquí, el doctor Giancarlo Quispe, pero no se conecta. Ya le acepté. Esperemos unos minutitos. Ya veo que está aquí Alex. Alex, ¿cómo está? Muchísimas gracias siempre por estar ahí pendiente de todos los Facebook Live que uno da con temas muy importantes siempre para la ciudadanía. Seguimos esperando pues que el doctor se conecte en unos ratos. El doctor se estará conectando. Entonces esperemos que se conecte el doctor. Doctor, ya el doctor ya se conectó definitivamente y como dije es una persona con gran experticia en el... Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar aquí presente, por esta invitación en su programa dialogando.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, ingeniera? Muy buenas noches. Agradecidos por su cordial invitación. Y aquí está, ¿no? El tema de las medicinas, qué es lo que estamos Así es. viviendo en estas últimas semanas, las Doctor, pandemias y tantas cosas. Sí, dígame. doctor, permítame hacerle un tributo y un homenaje a usted, los doctores, a estas personas que estuvieron en esa línea de fuego y que realmente para mí es un honor hacerle un tributo en base a un video que usted mismo lo realizó. Sepan, miren, les quiero dar a conocer que el doctor Carlos Quispe forma parte de este video que estuvo en la línea de fuego de las personas que dieron su vida por cada uno de nosotros y por cada uno de ustedes, de sus familiares y amistades. Espero disfruten este tributo a usted. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Es un video realmente que yo cuando lo vi, doctor, en su muro,
yo dije, no, yo lo tengo que bajar este video porque definitivamente es hermosísimo. Lo pongo realmente varias veces porque es un motor que nos motiva a seguir adelante y realmente es un tributo y un homenaje para ustedes, los médicos. Doctor, hoy tenemos un tema muy importante que actualmente es una enfermedad que está atacando a nuestros niños, como es la enfermedad de Kawasaki. ¿Puede decirnos, doctor, de qué se trata esta enfermedad? ¿Por qué ataca a los niños o también le da a las personas adultas? Bueno, realmente, antes de entrar en el tema, ¿no? En el tema de que tenemos que conversar acerca de la enfermedad de Kawasaki o síndrome de Kawasaki, primero, antes que todo, manifestar mi solidaridad con todas las personas que han sido aprendidas en situaciones de lo que está sucediendo en nuestro país acerca de las coimas y tanto dinero que se han despilfarrado y muchas situaciones que han habido personas que están injustamente en la cárcel y ahorita están ejecutadas injustamente, considerando de que nosotros conocemos a las personas que son realmente íntegras tanto en su parte social y en su parte como profesional, académica y como personas y más que todo amigos. Solidaridad con cada uno de ellas, las personas que han estado involucradas en ciertas circunstancias, en este caso lo que ha sucedido en el hospital donde yo trabajo, mi solidaridad con cada uno de ellos, esperando que se haga justicia, ¿verdad? Y de que traten de solucionarla de la forma más posible. Y también dando mi apoyo también al doctor Alex Gutiérrez, gran amigo, colega del Hospital Guayaquil, que también me solidarizó con ellos y sus familias, ya que él ha sido un guerrero también en esta pandemia, en lo cual nos hemos sacrificado por nuestras familias, nos hemos sacrificado por cada uno de ustedes como seres humanos que somos, hemos puesto el pecho a las balas, a veces sin los recursos, a veces sin los equipos de bioseguridad, ¿verdad? Dejando a un lado a veces nuestros hijos, dejando a un lado a veces nuestras familias, ¿verdad? Sin importar cualquier situación o algo de que nos pueda pasar estando en el campo de batalla sin todos los implementos, ¿ya? Nosotros no necesitamos que nos reconozcan o que nos pongan un cuadro de decir ellos son los valientes o los héroes, si mientras tanto están despidiendo a personales de salud. Somos la clase más pisoteada a nivel del país, ¿ya? La clase médica es la que más ha sido humillada en todos estos tiempos. Entonces es hora de que también nosotros tengamos un reconocimiento, pero no un reconocimiento en el sentido que me den un certificado, eso a mí no me sirve. A mí lo que me sirve es una estabilidad laboral para que yo pueda y yo, mi familia, ¿no? Podamos tener un sustento diario y podamos nosotros sobrevivir, que es lo que necesitamos. Necesitamos que se abran posgrados, necesitamos que nos den todas las garantías necesarias. No necesitamos un reconocimiento solamente con un diploma, de eso no se trata. El reconocimiento que se le hace al médico es tratando de darle una estabilidad laboral, ya no pisoteándolo, no llevándolo a la cárcel por algo injustas. Entonces, necesitamos que en esas situaciones, en esas circunstancias, se nos respeten los derechos de nosotros los médicos, porque somos los únicos, tanto los policías, los agentes de tránsito que hemos estado en esta pandemia. Han muerto muchos colegas, han muerto muchas personas importantes en la parte de la medicina, ¿ya? Que no les ha importado nada, sino por salvaguardar la vida y la salud de los pacientes. Y lo que nosotros queremos es realmente una estabilidad laboral para nosotros. No necesitamos reconocimiento, el mejor reconocimiento que nos puede dar es una estabilidad laboral, ¿ya? Y más que todo, antes de aprovechar, solidarizarme con el doctor Alex Gutiérrez, ¿verdad? Gran colega, estuvo al frente médico tratante del Hospital Guayaquil, salvó muchas vidas, dejó en cero ese hospital de terapia intensiva con pacientes con COVID, ¿ya? Se aferró mucho a ver a sus pacientitos cada día luchando con los otros médicos clínicos intensivistas. Entonces, no es justo, no es justo que los profesionales de la salud, ¿verdad?, hagan despidos introspectivos. Con la salud y la educación no se debe de jugar, ¿ya? Más vale, esos son los que cambian un país, son los que dan lugar al desarrollo de un país. Si no hay salud y educación, quiero que entiendan bien los gobernantes, si no hay salud y educación, no hay desarrollo en un país. Eso tienen que entenderlo y tenerlo bien claro, ¿sí? A cada una de las personas que injustamente están ahorita en las cárceles y obviamente tratando de ver versiones de que realmente las personas tienen que saber cómo han sido las situaciones o circunstancias. Las noticias son para informar, las noticias no son para desinformar y dar el árbol de la leña caída. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como personas, tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, ¿ya?
de que todo aquel personal médico no se prepara para matar, se prepara para salvar vidas y se prepara para dar una mano o una ayuda al ser humano, ¿ya? Nosotros estamos en este campo de batalla y los hemos estado frente a diversas situaciones y circunstancias, mientras que unos se roban los recursos, mientras que unos pisotean a la clase médica, mientras que otros, los pobres en este caso, son aquellos los que padecen, son aquellos que sobre todo el peso se dan hacia estas circunstancias y las situaciones que han venido pasando. Entonces ya basta, no necesitamos que nos hablen bien bonito, que nos digan esto, tienen que hacer es de tratar de que la clase médica sea mejor valorizada, ¿ya? Eso es lo que queremos todos los que son los profesionales de la salud, que se nos ponga en el lugar correspondiente donde nos merecemos y donde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy nos han pisoteado y no nos hemos merecido donde deberíamos estar. Ya hago este pequeño paréntesis, perdón, por la sencilla razón de que ya estamos cansados de que se nos traten como burla. No somos burla de nadie. Nos hemos preparado para servir al ser humano, más nada. No hacemos daño a nadie. ¿Ya? Lo que hacemos nosotros es tratar de salvar vidas y por lo menos que salgan de ese hospital con una sonrisa, sabiendo que se recuperaron, sabiendo que tienen un futuro por delante, sabiendo que Dios es primero y mediante Dios nosotros somos un instrumento, pero que no valoren y que nos pisoteen y que se sigan burlando de la clase médica, eso es inaudito, eso es imperdonable. Entonces ya tenemos que tomar conciencia en nuestro país, los gobernantes, los que están arriba, saber de que nosotros somos parte fundamental de este país. Sin médicos y sin salud no hay parte fundamental en este país. Eso tienen que saberlo muy claro. Y de nuevo y repito, mi solidaridad para cada uno de los compañeros que están metidos, inmiscuidos en este tipo de situaciones, que lastimosamente por las personas corruptas que deberían de estar y pagando cárcel y consecuencia de lo que ha pasado, no lo están. Y están personas que son honestas, sanas y que han servido al prójimo y que están injustamente. Entonces, hacia esas personas va mi solidaridad ante ellos. Discúlpeme por haber este paréntesis, pero tenía que hacerlo. No, como yo digo, es de ustedes, es del invitado, en este caso este espacio también es suyo, y la verdad es que nuestros gobernantes, nuestros administradores deben de saber que realmente la salud y la educación son dos hitos muy importantes para todo país y que de ello depende el desarrollo de un país que siga adelante y que avance y que realmente pues sea un país totalmente productivo. Es lastimoso, sí, haciendo un paréntesis, como usted dice, ver que la salud y la educación pues, fueron los más golpeados y justamente son los primeros que están en el frente, ¿verdad? Dando la cara a esta situación tan terrible como vivimos en la época del COVID, ¿no? Entonces, continuando con la participación, con el diálogo, vamos a continuar pues con el tema de que muchas personas están interesadas en saber qué es realmente el Kawasaki. Entonces, es una enfermedad inflamatoria para los niños, pero ¿quién mejor que el doctor Giancarlo Quispe Arce para que nos explique perfectamente de esto? Bueno, muchas gracias. Bueno, en sí, la enfermedad de Kawasaki, como usted mismo lo menciona, es una enfermedad rara, ¿verdad? Que generalmente ataca a los niños, ¿verdad? Promedio de 0 a 5 años, pero también puede atacar de 0 hasta 19 años. Hay un rango de promedio. Ya, también la enfermedad de Kawasaki se conoce como un síndrome de Kawasaki, que son signos y síntomas que presentan los pacientes, ¿verdad? En lo cual también hay una serie de sintomatología, valga la redundancia, presentan los niños, ¿verdad? Y que se pueden confundir con otras enfermedades, ¿ya? Siempre esta enfermedad, por lo general, si se lo detecta a tiempo, ¿verdad? Puede conllevar a un tratamiento adecuado, ¿verdad? Y el niño obviamente, puede salir de su situación clínica. Pero si nosotros lo detectamos ya en una fase crítica o grave, puede ser mortal para aquellos niños, ¿verdad? Que puedan padecer esta enfermedad. En sí, es un tipo de inflamación de los vasos sanguíneos, la enfermedad de Kawasaki. Y esto puede ser general de grandes, pequeños y medianos vasos. Quiere decir que nosotros tenemos vasos sanguíneos en toda nuestra economía de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces puede afectar a cualquier tipo de vaso sanguíneo. Puede ser en el cerebro, en el corazón, en el pulmón, en la parte circulatoria, a nivel de los miembros inferiores, ¿ya? Y que puede conllevar a un trastorno grave si en el caso de que este se avance y pueda generar gravedad que puede ocasionar como complicación la muerte, ¿ya? Entonces, pero lo que nos preguntamos nosotros siempre, ¿por qué ocurre? ¿Qué causa la enfermedad de Kawasaki? ¿Ya? ¿Por qué razón se da la enfermedad? Nosotros, nuestro sistema inmunológico, ¿no es cierto?, se ha creado para combatir ciertas infecciones, ciertas enfermedades, ¿verdad? En lo cual es nuestra primera línea de defensa, nuestro sistema inmunitario. Así, ¿no? Entonces, nuestro sistema inmunitario, ¿verdad?
¿qué es lo que hace cuando nosotros nos contagiamos o nos infectamos frente a un virus, a un parásito, una bacteria? Lo primero que hacemos es que este sistema inmunitario trate o llegue como tipo, vamos, somos los militares, somos los que estamos al campo de batalla y no vamos a permitir que ustedes crucen nuestro territorio. Entonces, lo que hace el sistema inmunitario en cualquier tipo de circunstancias, ¿verdad? Hace defendernos de las injurias, ¿verdad? O de los problemas que podremos presentar frente a infecciones o frente a procesos inflamatorios. Entonces, si el sistema inmunitario a mí me ayuda para todo este mecanismo de respuesta de defensa, ¿verdad? Entonces quiere decir que es un aliado mío, ¿verdad? Me ayuda a mí en todo lo que tiene que ver cuando tengo un cuadro infeccioso, tengo un cuadro neoplásico, o sea, de cáncer, me ayuda cuando yo tengo un cuadro de una gripe y todas diferentes enfermedades. Pero ¿qué sucede en el Kawasaki? En el Kawasaki, lo que hace el sistema inmunitario que me sirve como defensa es tratar de atacar los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, me ataca mis vasos sanguíneos que lo hace por error. O sea, los anticuerpos que genera el sistema inmunitario, ¿verdad? En vez de servirme a mí como sistema de defensa, lo que me sirve a mí es como un sistema de erróneo de ataque hacia mi mismo organismo, ocasionándome a mí mismo el daño y no favoreciendo a mí a una respuesta inmunitaria o que me ayude a salir de alguna enfermedad que esté padeciendo, alguna infección que pueda adquirirlo, ¿ya? Entonces, realmente es idiopática esta enfermedad, quiere decir que nosotros no conocemos cuál es la causa, puede ser por un trastorno autoinmunitario, quiere decir que nuestros propios anticuerpos que nosotros elaboramos para los sistemas de defensa, antiinfecciones y todas estas situaciones, hacen daño a nuestro propio organismo, pero no sabemos por qué es la causa. Puede ser por algo genético, puede ser por algún tipo de malformación congénita, entonces no se sabe realmente por qué y de dónde es que proviene ese sistema que ataca a nuestro propio organismo, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que cuando ocurre esta situación, ¿verdad? Los vasos sanguíneos, ¿verdad? Como ataca los vasos sanguíneos, para que me entiendan, los vasos sanguíneos son un conjunto de tubos en donde circula la sangre, ¿verdad? Y lleva oxígeno hacia todos los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando ocurre un daño o una injuria, ¿verdad? A nivel de estos vasos sanguíneos, lo que produce es una inflamación, ¿ya? Y al haber una inflamación, entonces, ¿qué es que hace? Al inflamarse, el vaso sanguíneo lo que hace es estrecharse, ¿verdad? Y lo que me va a hacer es ocasionar la circulación normal de lo que es la sangre. Y la sangre lo que me lleva a dar lugar es a la oxigenación de los tejidos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo estrechez a nivel de los vasos sanguíneos, lo que me va a provocar es una dificultad respiratoria, lo que me va a provocar es un problema cardíaco, lo que me va a provocar es un problema pulmonar, lo que me va a provocar es un aumento de la presión a nivel ocular, ¿verdad? Lo que me va a provocar es un aumento o laceraciones a nivel de la mucosa cutánea, lo que me va a provocar es como sistema de defensa que está atacando a mi propio organismo, que se aumenten los ganglios linfáticos, que también son otro sistema de defensa. Entonces, todo esto es un conjunto. Entonces, la enfermedad de Kawasaki por lo general tiene un rol muy importante en la genética, ¿no? Entonces, también por eso no sabemos la causa, porque pueden haber factores ambientales, pueden haber factores de infecciones, ¿verdad? Pero en sí no es contagiosa, ¿ya? Quiere decir que no se puede transmitir de un niño a otro. Ahora, ¿por qué razón se lo relaciona el Kawasaki, ¿verdad? Con el COVID-19 o el SARS-CoV-2? Ahí viene la gran pregunta interrogante que todo el mundo nos hacemos, ¿verdad? Porque se confunde, ya. Doctores. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Ahora, viene esto, algo que antes de entrar a ese detalle, quiero que tomen en cuenta que siempre va a afectar a niños siempre de menores de 5 años. Es donde está el pico más alto, ¿ya? Pero la mayoría de los niños mayores y los adultos a veces también pueden contraerlo, pero es mínima, es raro que sería eso. Pero es más común en niños que en niñas. Ya les voy a explicar por qué. A ver, el SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿verdad? Lo que provoca a nivel de todo lo que es la parte que ya nosotros lo sabemos, ya creo que todo el mundo lo ha leído, es que provoca una injuria, una respuesta inflamatoria. Ya sabemos que todo lo que tiene que ver con el COVID-19 ataca la parte pulmonar, pero generando trombos y coágulos. Entonces, ¿por qué razón se relaciona también el Kawasaki con el SARS-CoV o COVID-19? Porque el SARS-CoV o COVID-19, como habíamos indicado, produce una respuesta inflamatoria. Acá también a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, si lo hace a nivel de los vasos sanguíneos, entonces, si ataca a un niño el Kawasaki, entonces esto se denomina un síndrome de respuesta inflamatoria, ¿ya?
al haber un síndrome de respuesta inflamatoria y al ocasionar, si aparte tiene un trastorno autoinmunitario, el cual mi sistema de defensa ataca a mi mismo organismo, entonces le llamamos síndrome de respuesta inflamatoria Kawasaki, ¿verdad? O enfermedad de Kawasaki, ¿verdad? ¿Pero por qué razón? Porque hay un antecedente de una infección. Entonces sabemos que un antecedente de una infección puede ser por el SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿ya? Produce respuesta inflamatoria como lo producía el COVID-19, ¿verdad? Y aparte, es raro el caso de ver de Kawasaki, pero ya hay en nuestro país, ¿verdad? Que puede hacer que ese virus, el COVID-19, haya generado un tipo de trastorno o cepa que produzca daño o alteración a nivel de los vasos sanguíneos, porque también lo hace a nivel del COVID-19 en las personas adultas. Entonces también se puede relacionar esto con respecto al Kawasaki en los niños, ¿verdad? Pero en este caso, el COVID-19 junto con el Kawasaki tiene dos circunstancias, que el COVID-19 produce una respuesta inflamatoria, producción de coágulos o trombosis, mientras que el Kawasaki produce una respuesta inflamatoria, pero por trastorno inmunitario. O sea, mi propio sistema inmune ataca a mi propio organismo, generándome mi propio daño. Acá no, acá es diferente. La respuesta inmunitaria está normal, ¿verdad? Pero acá mi respuesta inmunitaria está en contra mío. Entonces son dos circunstancias diferentes. ¿Pero por qué se lo relaciona? Porque a nivel del Kawasaki también produce trombosis y produce síndrome de respuesta inflamatoria, a lo mismo que el COVID-19, pero con la diferencia de que en ambos produce síndrome de respuesta inflamatoria, pero en uno la respuesta inmunitaria está innata a nosotros, nos ayuda, pero mientras el otro no favorece. Por eso que si se agrava puede ser muy mortal, ¿sí? Entonces esas son las circunstancias. Ahora, no sé si me entendiste. Sí, sí, lo que pasa, doctor, es que nosotros relacionamos al Kawasaki, es porque justamente primero vinimos del COVID, nunca habíamos tenido, creo yo que nunca hemos tenido una enfermedad llamada Kawasaki aquí en nuestros niños, y justamente después del COVID viene el Kawasaki, entonces es por eso que las personas empezamos a relacionar que el Kawasaki es producto del COVID. Ya. Bueno, con respecto a esa pregunta, cuando nosotros, para que lo tengan más clara la película, ¿ya? Para que me entiendan, el COVID-19 ataca por lo general, a todas las personas adultas, ¿verdad? Porque con COVID-19 un niño usted veía que estaba sintomático y no tenía nada, a pesar de que podía tener leves síntomas, ¿ya? ¿Qué sucede? Que el COVID-19 daba dificultad respiratoria, daba tos, ¿verdad? Daba fiebre, ¿verdad? Daba dolor de cabeza, se perdía la sensación del gusto y del olfato, ¿verdad? Miren esos síntomas, ¿ya? ¿Pero por qué razón? Porque en el COVID-19, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta algo que es fundamental. En el COVID-19 nosotros teníamos algo que se llama el síndrome de distrés respiratorio o síndrome de distrés respiratorio agudo, en el cual el paciente, ¿verdad? Con sensación de ahogo era lente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque se formaban trombos y coágulos provocando una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Y eso ayudando a la aceleración de que el paciente tenga más dificultad respiratoria, ¿ya? Entonces se formaban trombos a nivel de los vasos sanguíneos para disminuir el consumo de oxígeno y evidentemente el paciente estaba con dificultad respiratoria. Ese es el COVID-19, pero su respuesta inmunitaria, ¿verdad? Su respuesta inmunitaria estaba bien, estaba innata, no tenía, ¿verdad? Ese trastorno que tiene el Kawasaki. El Kawasaki es diferente porque el Kawasaki tiene un trastorno inmunitario, quiere decir que los propios anticuerpos que uno genera como respuesta ante una infección, ¿verdad? Lo ataca a uno mismo. Entonces, si ataca a uno mismo específicamente a los vasos sanguíneos, también se pueden provocar trombos, también pueden provocar cuadros de dificultad respiratoria, pero en menor proporción. ¿Por qué razón? Porque esto es a nivel de toda la economía de nuestro cuerpo, los vasos sanguíneos. Se pueden inflamar en todos los vasos sanguíneos que encontramos en nuestro cuerpo, a diferencia del COVID. ¿Por qué se le relaciona? ¿Por qué? Para que ya tengan clara, es que se lo relaciona el SARS-CoV-2 o COVID-19 con la enfermedad de Kawasaki, es por la sencilla razón de que los vasos sanguíneos también pueden producir inflamación y pueden producir trombosis, ¿verdad? Pero eso ya es en una medida más grave o más severa o más crítica, ¿ya? Y ahora, ¿cómo yo digo, bueno, si mi niño, ¿cómo puede ser que tenga Kawasaki? ¿Cómo puede ser que tenga COVID? ¿Verdad? Ahí viene la diferencia, ahí viene lo que nosotros nos preguntamos. Bueno, es muy diferente la sintomatología del COVID-19 de pacientes adultos o que han padecido esta enfermedad con la enfermedad de Kawasaki que padecen los niños menores de 5 años, ¿verdad? Que conlleva a la sintomatología de esto, que es flórida y es tan clara. En la del Kawasaki, nosotros tenemos, ojo, y presten atención, en el Kawasaki nosotros tenemos fiebre alta,
que puede durar al menos 5 días. Entonces nosotros podemos pensar que sea hasta un dengue, ¿ya? Que puede ser hasta un dengue. Perdón. ¿Qué más tiene el paciente o el niño? Puede tener pintitas o sarpullidos, ¿no? A nivel de la espalda, a nivel del pecho y a nivel de la ingle. Esa es otra característica, otro signo que nosotros nos puede evidenciar de un Kawasaki, ¿ya? Y nosotros también podemos confundirnos porque podemos decir que es hasta un dengue, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Tenemos las manos y los pies hinchados, pero ¿por qué se nos hinchan las manos y los pies? Porque hay una respuesta inflamatoria a nivel de los vasos sanguíneos, ¿ya? Hay un aumento de la circulación y por eso también hay lo que nosotros llamamos angioedema, ¿ya? Entonces se inflaman los vasos sanguíneos en los miembros superiores e inferiores provocando un cuadro de angioedema, ¿ya? ¿Qué más? Produce, como hay un aumento de la vascularización y la permeabilidad, que quiere decir que la circulación sanguínea está en aumento, esto es también un enrojecimiento de los labios, en la boca, en la lengua, en la palma de las manos y en la planta de los pies, algo que no es característico del COVID-19. Miren, ahí se va diferenciando. ¿Qué más presenta el paciente? Presenta conjuntivitis. Conjuntivitis, las escleras o la parte blanca se pone rojita, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un aumento de la circulación sanguínea inflamatoria a nivel de los vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Qué más hay? Los ganglios linfáticos inflamados. Los ganglios también son un sistema de defensa, ¿verdad? Nosotros, ¿dónde encontramos los ganglios? A nivel del cuello, a nivel de la axila, a nivel de la ingle, ¿ya? A nivel de la región axilar, a nivel de la región escapular, ¿verdad? Entonces, cuando se inflaman estos tipos de ganglios, ¿verdad? Quiere decir que hay un proceso infeccioso que está invadiendo la parte circulatoria y la parte linfática. La parte circulatoria, por eso es el Kawasaki, es multisistémica. Afecta todo lo que es la economía, puede ser en la cabeza, en el cuerpo, en el tórax, en el abdomen y todo esto. Entonces, si ataca toda la economía de nuestro cuerpo, obviamente va a haber conjuntivitis, va a haber inflamación de los ganglios de la axila, de la parte cervical como un sistema de defensa y de la ingle, ¿verdad? Entonces, todo ganglio linfático que se inflama es porque hay una respuesta sistémica ante una infección que está siendo generalizada. Entonces, hay que tener mucho ojo en muchas situaciones ante toda esta sintomatología. Es muy diferente. El COVID da fiebre, da dolor de cabeza, da dificultad respiratoria, da pérdida del gusto, pérdida del olfato, ¿verdad? Pero es muy diferente porque en Kawasaki, ¿verdad? Hay fiebre alta por 5 días, sarpullido en las manos y en los pies, hay hinchazones en las manos y en los pies, hay lesiones bucales en la lengua, ¿verdad? En la boca, en las palmas de las manos y en la palma de los pies, en la planta de los pies, perdón, da conjuntivitis, ¿verdad? Y da ganglios linfáticos inflamados. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta dos situaciones o dos circunstancias. Kawasaki junto con COVID-19. COVID-19 afecta a la parte adulta y Kawasaki afecta lo que es la parte de niños menores de 5 años. Hasta hay un estudio que hasta los 19 años pueden presentar. Y también los adultos, pero es raro el caso. De que en uno, local, que en este caso es a nivel pulmonar, ¿verdad? A nivel de los alvéolos, donde hay intercambio gaseoso, pero acá es muy diferente. Acá es a nivel sistémico, ¿ya? Acá es a nivel de corazón, de pulmón, de globo ocular, de parte cerebral, de enfermedades inferiores, perdón. La circulación, nosotros, como les decía, los vasos sanguíneos se encuentran a nivel de todo nuestro cuerpo, ¿ya? Para que me entiendan, los vasos sanguíneos se inflaman de todo nuestro cuerpo cuando hay Kawasaki. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una situación crítica, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Inmediatamente, el paciente, en este caso los niños, muy pocos se pueden salvar porque pueden morirse, ¿ya? ¿Por qué? Ocasionándoles infartos pulmonares, infartos cardíacos. Entonces, eso es inevitable, eso es súbito, ¿ya? Ocasionándoles accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Ocasionándoles circunstancias como miembros superiores e inferiores con una trombosis. Entonces son casos más graves. Y el tratamiento hay inmunoglobulinas, pero las inmunoglobulinas no hay en nuestro país, que es barata. Una inmunoglobulina que son proteínas o anticuerpos que atacan a ese anticuerpo que nos hace daño para evitar que se sigan inflamando los vasos sanguíneos, es caro, pues. ¿Dónde podemos conseguir? Costará $3,000, $4,000 exceso, perdón, para un tipo de esta medicina. O corticoides en este por últimos casos. Ninguno. Entonces, esa es la circunstancia y la situación que pasa con el Kawasaki. Entonces, lo que siempre tenemos que tomar en cuenta y nos preguntamos, ¿pero qué otros problemas puede causar el Kawasaki? Bueno, el Kawasaki puede afectar lo que, como yo le dije, todo lo que son las arterias y las paredes de los vasos sanguíneos donde llevan sangre y oxigenan hacia el corazón, ¿ya? Entonces, ¿esto qué puede provocar? Puede provocar un aneurisma, que es un abultamiento
y adelgazamiento de las paredes de las arterias, como cuando usted pone una bomba y tiene mucha presión y se hace como una especie de una bolita por encima. Así es un aneurisma, para que me entiendan. ¿Ya? Entonces, ¿qué más puede producir? Riesgo de que produzcan coágulos o trombos. ¿Ya? Entonces, si no se produce la corrección de esos coágulos o esos trombos, puede provocar un ataque cardíaco o una hemorragia interna severa. Entonces, imagínate muerte eso. Es muerte súbita por la pérdida de volumen sanguíneo. ¿Qué más? Se inflama el corazón provocando una miocarditis, que le llamamos nosotros. ¿Ya? También puede haber problemas en las válvulas cardíacas. Entonces, el Kawasaki afecta varias partes de nuestro cuerpo, diferente con lo que es el COVID-19. El COVID-19 es solamente la parte pulmonar o cardíaca, ¿ya? Que era, evidentemente también había la parte cerebral, la parte hepática, la parte renal, pero se ha comprobado que más del 50%, ¿ya?, de los trastornos que se dieron posterior al COVID-19 son trastornos respiratorios y trastornos cardíacos, y trastornos a la larga de ansiedad. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos cuando hay un paciente que ya ha pasado el COVID? Doctor, todavía tengo esa sensación de que me hinca el pecho, todavía tengo esa sensación como que me duele la parte de atrás, vulgarmente le dicen la paleta, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Pero por qué? O esa sensación de ahogo todavía, ¿por qué? Porque todavía hay secuelas. El COVID-19 deja secuelas a nivel pulmonar, ¿ya? Deja secuelas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la parte de acá es netamente más un trastorno autoinmunitario, quiere decir que nuestro cuerpo, ¿verdad?, reacciona frente a nuestras propias células atacándolas y generando daños. Entonces, si yo trato esta enfermedad con las inmunoglobulinas, los anticuerpos, los corticoides, evidentemente me voy a sanar. ¿Por qué? Porque se da que el COVID-19 está relacionado con el Kawasaki por la infección, ¿verdad? Entonces, que la infección genera a nivel una respuesta inflamatoria a nivel de los vasos sanguíneos y dando lugar a los síntomas y signos que les acabo de mencionar. Perfecto. Doctor, tenemos una pregunta. Verónica Valverde nos dice, buenas noches, a los niños con discapacidad, ¿qué probabilidad hay que se contagien y si causaría daños irreversibles en los niños con discapacidad? ¿Cómo se llama el televidente? Verónica Valverde. ¿Qué tal, Verónica? Buenas noches. A ver, te hago respuesta a tu pregunta. Todo paciente que es vulnerable, en este caso personas con discapacidad, personas en este caso con patologías crónicas, hipertensos, diabéticos, ¿verdad?, que padecen cáncer, padecen trastornos autoinmunitarios, todas ellas tienen un sistema inmunológico deprimido, que eso ya lo sabemos de entrada. Entonces, imaginémonos o pongámonos en el escenario de que tengamos un paciente o una persona, ¿verdad?, que tenga Kawasaki, que ya dijo que era un trastorno autoinmune que ataca a nuestras propias células. Imaginémonos, nuestro sistema inmunológico está deprimido y no tenemos cómo tratar de sobrellevar esta injuria o este daño que está haciendo a nuestros propios anticuerpos. Sería fatal, sería que se desencadene rápidamente o progresivamente, ¿verdad?, hacia un problema o una causa crítica en el paciente, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho ojo en estas situaciones, pero evidentemente hay que tomar en consideración los síntomas y signos que les dije. Si ustedes ven en sus niños estos síntomas y signos, inmediatamente acudir a un centro de salud o a la casa asistencial de salud más cercana que ustedes tengan, porque esto en estos pacientes vulnerables se puede complicar más rápido progresivamente que otro paciente que tenga un sistema inmunológico adecuado o normal, ¿ya? A pesar de que sea un trastorno autoinmune, sabemos que si una persona por COVID-19, ¿verdad?, que pueda generar esa infección, pueda generar a que en los niños, ¿verdad?, por medio de una mutación que no se sabe realmente, o por medio de genes, o por cualquier otra circunstancia, pueda provocar de que esto dé lugar a un Kawasaki, entonces sería fatal en estas personas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Manuel Briones también pregunta, ¿cómo se lo puede detectar a tiempo? Creo que usted ya explicó la sintomatología de cómo podríamos nosotros detectar a tiempo. Doctor, una pregunta. ¿Cuántos casos se han reportado de Kawasaki? A ver, hasta el momento yo tengo entendido que hay 10 casos de Kawasaki, pero que han salido solamente con corticoides, ¿ya? Por la respuesta inflamatoria que tiene a nivel de los vasos sanguíneos, que esto genera daño a nivel de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, que en los cuales llevan el oxígeno hacia los demás tejidos. Pero tengo entendido que son 10, pero de los 10 han salido bastantes con corticoides.
Es lo que tengo entendido. Es lo que tengo entendido. Ujú. Ahora creo que voy a responder la pregunta que usted me indicó, Bueno, ¿verdad? De un paciente, ¿verdad? ¿Qué le sí, había indicado? ¿Qué le había dicho? él está preguntando de qué puede detectar a tiempo y cómo reconocerlo, o cómo prevenirlo cómo prevenirlo. Pregunta Manuel Briones, ¿cómo prevenir? Ah, ya. A ver, nosotros cómo podemos prevenir de que nosotros en algún momento tengamos un contagio o un Kawasaki. Es tan claro. Si usted ve a un paciente, ¿verdad? O usted ha padecido de COVID-19 y sabemos que hay ahorita un pequeño brote o hay un brote ya epidémico de lo que es Kawasaki, trate de lo menos posible tratar de tener contacto con sus hijos. Trate de lo menos posible siempre medidas dietéticas, higiénicas, lavarse las manos, ¿verdad? No andar en la calle, andar sin mascarilla, tienen que andar con guantes, utilizar sus propios utensilios. Entonces, son medidas preventivas higiénicas que les van a ayudar mucho para que sus niños no se puedan contagiar. Porque, como les dije, es raro que se contagie un niño. De un niño a otro es muy raro, ¿ya? Es muy raro que se contagie de un niño a otro. Entonces, lo que hay que llevar es tomar medidas preventivas. ¿Y cuáles son esas medidas preventivas? De que si usted está pasando su cuadro de COVID, ¿verdad? O está infectado por COVID, es tan sencillo. Tratar de estar en su cuarentena, sus 15 días, no tratar de manipular con su hijo, ¿verdad? Porque no sabemos la respuesta inmunitaria de cada niño. Cada niño puede tener una respuesta inmunitaria buena, como puede ser que cada niño tenga una respuesta inmunitaria mala. Entonces, ahí viene la situación. No sabemos realmente, no sabemos cómo. Entonces, si nos ponemos a hacer esta pregunta, ¿qué niños podemos nosotros pensar de que puedan dar lugar a un Kawasaki? Es tan clara la respuesta. Obviamente los niños que tienen menores recursos, los que no tienen cómo alimentarse adecuadamente. Y peor aún si tienen padres o madres o abuelos o familiares que han padecido esta enfermedad y que han muerto. Entonces, ellos son más susceptibles. Ellos tienen más probabilidades evidentemente de poder contagiarse con el Kawasaki, a pesar de que es rara, pero dependiendo su sistema inmunológico, van a tener lugar en cualquier momento de poder adquirir esa enfermedad. Entonces, lo que siempre se recomienda es que la manera preventiva y lo mejor que hay que hacer es educarlos a otros niños, decirles que hay que lavarse las manos, ¿verdad? Hay que tratar lo menos tiempo, evitar contacto con las personas que ya están saliendo de su cuadro crítico, que es el Kawasaki, perdón, el COVID-19, ¿verdad? Y tomar las medidas preventivas higiénicas. Es lo que debemos hacer, ¿ya? Porque no todos los niños puedan presentar Kawasaki, porque es rara, no es frecuente. Y no es que un niño tenga Kawasaki y si tuvo un contacto con otro niño ya le va a pasar, no es contagioso, ¿ya? Porque la medida de contagio del COVID, ¿cómo era? Mediante la gotera, ¿verdad? Mediante el estornudo, en lo cual nosotros, ¿verdad? Esas gotitas, ¿verdad? O gotietas, nosotros las inhalábamos y obviamente nos infectábamos. Pero acá en ningún momento nosotros presentamos tos, ¿ya? En ningún momento acá se presenta lo que es el distrés respiratorio, dificultad respiratoria por lo mismo, porque acá netamente es la circulación sanguínea donde se ve afectada por una inflamación de los vasos sanguíneos, debido a una respuesta inmunitaria alterada que ataca mi propio sistema inmunológico a los vasos sanguíneos que me generan una inflamación. ¿Ya? No sé si me Perfecto. entendieron. Sí, ¿O no fue claro? sí, sí. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento de un niño que tiene la enfermedad del Kawasaki? A ver, antes de entrar ahí, ¿cómo se siempre nos vamos a preguntar, pero doctor, ¿cómo podemos nosotros diagnosticar un Kawasaki? En sí, no hay una prueba específica para la enfermedad del Kawasaki, para hacer un diagnóstico, ¿no? Siempre el profesional de la salud de su hijo, más que todo, tiene que realizarle un examen físico exhaustivo, ¿verdad? Ver cómo están los latidos del corazón, ¿verdad? Ver cómo, que abra la boca, a ver si no hay lesiones, ver cómo está la conjuntiva, ¿verdad? Verle las manitos si no están hinchadas, investigarle su cuerpito para ver si no tiene sarpullidos a nivel del tórax, de la ingle. La mejor medicina que a nosotros, los médicos, ¿verdad? Nos ha servido, que viene de épocas antiguas, es el examen físico médico, que algo que a nosotros, a nuestros colegas se nos ha olvidado. ¿Ya? El examen físico es fundamental. El examen físico es fundamental. Si nosotros no hacemos un examen físico ante sospecha de un Kawasaki, no vamos a tener resultados mediante un diagnóstico por un laboratorio, no nos va a dar un diagnóstico. El físico. Y observar los signos y síntomas.
¿ya? La fiebre alta, el sarpullido, las lesiones, los ganglios linfáticos inflamados, ¿verdad? La conjuntiva roja. Eso es lo que nosotros nos va a dar una orientación para poder dar un diagnóstico de Kawasaki. Entonces, en este caso, si yo tengo un buen examen físico, yo hago una buena observación de los signos y síntomas de mi paciente o del niño que estoy tratando en primer momento, captando de primer momento, ¿ya? Lo que yo hago ahí sí. ¿Para qué? Para descartar otras enfermedades, como por ejemplo, todos estos síntomas y estos signos que les acabo de decir, lo puede presentar un niño también con dengue. Entonces, si yo veo, me dice, uy, es que está el Kawasaki ahora, está preocupada la madre, chuta, puede ser que tenga Kawasaki mi hijo, porque yo leí al doctor que dijo esto. No, señores, aguántense y espérense un ratito. Primero el examen físico, los signos y los síntomas. Hacemos el análisis sanguíneo y de orina. ¿Para qué? Para descartar algún trastorno, ¿verdad?, que esté generando una infección que pueda ser. Había explicado que era Kawasaki. No, primero se hace el examen físico, los signos que les digo, más una orientación más que tengo que tener para poder ya conllevar a dirigirme hacia un Kawasaki es el análisis de sangre para ver cómo descartar otras enfermedades como el dengue o paludismo, ¿verdad? Y evidentemente pedir pruebas para ver y detectar daños en el corazón, hacer un electrocardiograma que mide las válvulas del corazón. Todo eso es un conjunto o una integración de diagnóstico, para dar un diagnóstico. Entonces, ¿qué sucede? Que si todas estas situaciones yo las estoy evidenciando o estoy dando lugar a observando a un niño que lo estoy captando por primera vez y yo veo que todo esto está normal y que es una infección, por ejemplo, por un dengue, las válvulas cardíacas están normales, ¿verdad? El electrocardiograma, que es un registro eléctrico, valga la redundancia, para ver cómo está nuestro sistema de conducción en nuestro corazón, es aquella que nos permite manifestar la fuerza del corazón. Veo que todo eso está normal, entonces yo descarto un Kawasaki. Pero si yo en el examen físico tengo lo que ya les mencioné, lesiones en la boquita, hinchazón, tengo sarpullido en el pecho, en la parte del tronco anterior y posterior, ¿verdad? Y en el análisis de sangre me sale un cuadro alto de leucocitos, que es para la fórmula infecciosa. Aparte, le hago una valoración cardiológica y veo que hay un daño valvular o de los vasos sanguíneos están aumentados o inflamados o están estrechos, vaya la redundancia, es estrecho porque hay una estenosis. Entonces yo estoy pensando, no, este niño lo más probable es que me está generando, me está haciendo. Entonces yo tengo que correr a dar inmunoglobulinas o hidrocorticoides, ¿verdad? Que tiene que ser por un tratamiento de 2 a 3 semanas, por lo general, y si no. No le entiendo, estimada ingeniera, porque creo que está un poco cortado su audio. No la logro visualizar. Ahí sí me escucha. Sí, ahí sí me escucha. Ahí le escucho clarito. Ya. Preguntaba es que usted habló de pocos casos. Realmente la pregunta iba destinada a que si realmente en algún momento se podría volver incontrolable, que nuestros niños tengan esta enfermedad. Realmente estamos preparados nosotros para poder enfrentar que bastantes niños se encuentren con esta enfermedad. La verdad es que si llega a haber un brote epidémico muy severo, realmente nosotros no estamos preparados porque como les el tratamiento es muy caro. Tampoco los corticoides no es que nos van a ayudar tampoco porque son riesgos y beneficios. Entonces, frente a este tipo de brote epidémico, lo que debemos hacer son medidas preventivas, lavarnos las manos, tener una buena medida dietética y las personas que ya tenían COVID-19, ¿verdad? Tratar de no tomar mucho contacto con los niños, ¿verdad? Porque esto puede provocar que un niño con una respuesta inmunitaria o un sistema inmunológico bajo pueda hacer que adquiera o dé lugar a un Kawasaki. ¿Por qué? Porque el COVID-19 no sabemos qué tanta mutación tiene este tipo de virus, ¿verdad? Que en un niño con una mala respuesta inmunitaria o inmunológica puede ser que conlleve a tener un Kawasaki.
Entonces, hay mucho ojo y no estamos, a lo menos. Pediatras intensivistas con neonatólogos y pediatras intensivistas están preparados si hay un brote, pero es un brote mínimo. Pero si es un brote severo, no vamos a estar preparados y sería fundamentalmente fatal esas situaciones en la parte de salud de los niños. Por eso yo siempre he recomendado de por favor a las autoridades del Ministerio de Educación tengan un poco más de conciencia. Nosotros todavía estamos frente a un COVID-19 que todavía hay gente infectada, ¿verdad? Estamos frente a este brote que está apareciendo y que puede ser fatal si se llega esto a salirnos de nuestras manos, en los niños y en los adultos, imaginemos. Sería muy fatal, sería desastroso para el sistema de salud y se morirían muchos niños, que eso es lo que no queremos. Y no es que trato de que se alarmen los familiares y todo, pero para mí, mi concepto, si usted me lo dice a mí, doctor, ¿cuál es su opinión? Yo pienso que este año no se debería llevar a los niños a lo que es las escuelas, porque sencillamente hay índice de contagio. Que otra cosa nos quieran decir afuera de que no, que ya hemos mejorado, eso es falso, eso es mentira. Hay contagiados y hay otros que obviamente hay pacientes que se han otra vez reinfectado. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta y en consideración eso. Nosotros no vamos a estar preparados si hay un brote realmente severo con este tipo de Kawasaki, porque no sabemos el sistema inmunológico inmunitario de cada niño. Y más susceptibles aún ante este clima, imaginemos ahora de la ceniza del volcán, ya provocando ahora cuadros de alergia y respiratorias, más aún, la sobreañadimos más aún, otra causa de que pueda ser hasta más fatal para los niños. Entonces, mi recomendación es que traten las medidas preventivas, lavarse las manos, tomar cositas calientes también en los niños, darle que este tipo de vaporizaciones, si ustedes ven evidentemente que estas circunstancias puedan conllevar a este tipo de enfermedad o sospecha de esta enfermedad. Perfecto, doctor. Entonces, realmente, pues, es muy preocupante que se dé ya a sabiendas de que definitivamente ya hay unas las medidas preventivas necesarias. Realmente esta parte le corresponde al gobierno y es una pena que que no tomen conciencia de la salud de los ecuatorianos, porque realmente así empezó el COVID. Fue que no lo tomaron en serio la situación y después se volvió incontrolable, se desbordó la situación, pues y ahora ya hay los primeros casos de Kawasaki. Es imperativo que las autoridades, sobre todo el Ministerio de Salud, tome conciencia y tome acción sobre este. Es lamentable ver, ¿no? Como realmente, pues, los ministerios no tienen manera coordinada la gestión del tema de salud, realmente. Entonces, doctor, este cuadro epidemiológico de los niños, ya usted nos dijo que no se transmite de niño a niño, ¿verdad? Absolutamente. Perfecto. Entonces, por ejemplo, el primer síntoma debe acudir la automedicación. ¿Qué pasa aquí cuando los padres automedican a sus niños? Con la primera fiebre, la primera erupción. ¿Qué pasa aquí si un niño se automedica? Los padres automedican a sus hijos. Siempre nosotros, bueno, se dice que no hay un daño y hay estudios que no hay un daño cuando, por ejemplo, nosotros sospechamos de un Kawasaki, un ejemplo, ¿no? Porque por lo general lo primero que hacemos nosotros, y está bien, no es que está mal, si que un niño tiene fiebre más de 5 días, nosotros tenemos que bajarle la temperatura como sea, así sea por medio físico o por medio antipiréticos o antitérmicos, ¿verdad? Por vía oral o por vía rectal, como sea. Pero la situación es que nosotros no debemos de automedicar en el sentido de que debemos ya darle un antibiótico, ya debemos de darle un corticoide de entrada, porque realmente nosotros no sabemos, ¿ya? O debemos darle una aspirina, por ejemplo. Ha sucedido casos. Entonces, lo que va a conllevar es agravar la situación o el cuadro clínico, la enfermedad del paciente.
o en este caso del niño. Entonces, siempre la automedicación no es recomendable. En este caso, si se sospecha un Kawasaki, es la paracetamol a dosis que corresponde por el peso del niño, ¿verdad? Nada más de otra cosa, ¿ya? Hasta tener un estudio realmente ya confirmado, ¿verdad? Y una valoración exhaustiva, tanto con examen físico, con signos y síntomas, ¿verdad? Para nosotros poder tomar la decisión y qué medicamentos poder mandar. Pero como le dije, nosotros no estamos preparados porque nosotros necesitamos las inmunoglobulinas, que son anticuerpos que nos van a ayudar ante esa respuesta inflamatoria, ¿verdad? De esas, ¿verdad? Circunstancias que están habiendo daños a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, eso es muy importante saber, que no automedicarse y ante la evidencia y la alarma de todos estos síntomas, acudir inmediatamente a un centro de salud o al hospital más cercano para que den todos los exámenes que realicen, ¿verdad? Y descubrirlo, detectarlo a tiempo, ¿ya? Esa es la situación. Aquí hay una pregunta de Manuel Briones que dice, ¿los famosos COE cuentan dentro de sus participaciones médicos con conocimientos en este tipo de enfermedades? Yo creo que absolutamente que no. Porque si fuera que ellos tuvieran el conocimiento necesario, ¿verdad? Tuvieran la delicadeza de trabajar con el Ministerio de Educación y decirles que, porque ya quieren implementar de que los niños ya tengan casi semipresenciales o presenciales, algo que es muy absurdo, que yo no estoy de acuerdo. Yo prefiero que mi hijo pierda un año de clase que pierda su salud o su vida. Eso está realmente, como decir, estipulado, y yo lo digo y lo voy a mantener. Mi hijo en este tiempo no va a clases. Ya tengo un niño de 3 añitos. Mi hijo estaba yendo a la escuelita, al maternal, pero no, mi hijo no va a clases hasta que todo esto conlleve a una mejora en el sistema de los contagios, los pacientes que han salido, los que estaban hospitalizados, los que tienen que pasar sus 15 días, luego sus 30 días, luego hacer otra prueba, ¿ya? De que vamos a estar con este virus todo un tiempo, 1, 2, 3 años, los vamos a estar, hasta que se descubra la vacuna, perdón, ¿ya? Porque una vez que nosotros nos contagiamos con el COVID-19, ya salimos de la fase crítica o del cuadro que ya hemos tenido, ya, para que ustedes sepan, ya salimos de esa situación clínica, ¿ya? Pero ya posteriormente, cuando ya salimos de esa situación clínica, ya va a ser una simple gripe, ¿ya? Pero que ya no nos va a ocasionar problemas o daños muy severos, o muerte, como quien dice cuando fue al principio. Será una simple gripe de aquí a unos 2 años hasta que se descubra la vacuna. Es como cuando nosotros nos vacunamos contra la influenza. Cada año nos vacunamos contra la influenza, ¿ya? Así mismo va a ser cuando ya tengamos la vacuna para el COVID, cada año nos vacunaremos por el COVID, ¿verdad? Cada año, así será como una simple gripe, así pasará el COVID durante todo este tiempo para nosotros. Pero eso sí, no quiere decir que no pueda haber un rebrote, ¿verdad? En lo cual es algo que tienen que tener muy en cuenta las autoridades. ¿Puede haber un rebrote de COVID? Por supuesto que puede haber un rebrote de COVID, ¿verdad? Por las personas que todavía son asintomáticas, las personas que recién están saliendo de la infección, ¿ya? Entonces, si hay un rebrote por la irresponsabilidad de las autoridades, no deberíamos ni pasar ni el semáforo amarillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, los protocolos y los lineamientos correctos para saber cuándo yo tomar la decisión ya de pasar a un semáforo amarillo, ¿ya? ¿Por qué razón Lenín Moreno, nuestro presidente, ha manifestado que 60 días más se da el estado de excepción, ¿ya? Porque sabemos que en Quito hay muchos contagiados, cuando sabíamos que Quito no tenía contagiados, que la pandemia estaba aquí, la parte céntrica estaba en Guayaquil. Entonces, ¿qué quiere decir de esto? Que Quito, tomando todas las medidas preventivas y de control y de bioseguridad, miren cómo están ahorita. Y ahora Guayaquil, con este semáforo amarillo, ¿qué creen? ¿Que no va a haber reinfecciones? ¿Qué creen? ¿Que no va a haber casos que se van a infectar? Pues lastimosamente no hay una persona, digo yo, no capacitada y que esté perito en el tema para poder tomar la decisión. No solo es de la alcaldesa, la decisión es con el Ministerio de Salud Pública y con personas capacitadas y con personas que realmente tengan cuadros estadísticos a nivel de Guayaquil para poder yo tomar una decisión. Si yo no tengo estas 3 cosas o 3 pilares, yo no puedo tomar decisión de pasar de un semáforo a otro, porque es una irresponsabilidad, ¿ya? Aquí lo vemos bien ahorita. No es que dice que ya no hay muerte. El hecho no es la mortalidad. El hecho es la mortalidad de nuevo o un rebrote. Lo que nosotros llamamos lo que es la infección en rebaño, ¿ya? O la inmunidad en rebaño. O sea, que quiere decir que todo el mundo se va a contagiar de COVID. Todo el mundo se va a contagiar. Pero lo que nosotros no queremos es que haya que podrán salir de eso porque ya tienen anticuerpos y
obviamente las circunstancias en estas personas, ¿verdad?, en salir de su sintomatología es más rápida que otros. Pero y los otros, que son más vulnerables, los hipertensos, los diabéticos, si se complican, se descompensan, van a haber otras muertes. Entonces, eso es lo que se trata de evitar. ¿Pero por qué? Porque no hay protocolos y lineamientos correctos, ¿verdad? Y responsabilidad de parte de las autoridades para poder cómo se está manejando a nivel de lo que es la provincia con respecto a las pruebas. Las pruebas rápidas no quiere decir de que nosotros tengamos fe y confidencialidad que eso va a estar certeramente, porque hay pacientes que uno le hace el hisopado nasofaringio y sale positivo y en la prueba sale negativo. Y entonces, ¿cómo hacemos entonces? Y esa persona anda normalmente, solo con su mascarilla, llega a su casa, medio tose y dice que no, si ya me salió negativa la prueba. Entonces, ¿y dónde estamos? ¿Es sí o no? Entonces, esas son las cosas y circunstancias que nosotros debemos de darnos cuenta. Perfecto, doctor. Definitivamente esta enfermedad nos vino a cambiar la vida a todos los ecuatorianos, donde tenemos una nueva forma realmente ya de empezar a vivir con sistemas de bioseguridad, mascarillas, la limpieza continua, entonces, y no solamente para los adultos, sino también para nuestros niños. Doctor, ¿alguna otra pregunta? Una más que estoy revisando aquí, que justamente es de, déjeme ver, creo que se quedó pendiente una pregunta que estábamos mirando aquí, que es de, no, ya fue contestada, si el Ecuador está preparado para esta nueva epidemia llamada Kawasaki. Eso nos pregunta Vayas por la Patria. Claro, no, no. Ya le había indicado que no. Sí, ya está indicado. Entonces, doctor, ¿alguna recomendación nosotros como padres? ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos? ¿Cuáles son sus recomendaciones como médicos? ¿Realmente tenemos que enviar a nuestros hijos a la escuela? ¿Qué podemos hacer, doctor? Nos gustaría que usted nos ayude muchísimo con sus recomendaciones. Claro, bueno, las recomendaciones que yo siempre le doy a los padres, aquellos que, por ejemplo, han pasado esta situación crítica de lo que es el COVID, ¿verdad? Y que la están pasando, es no tratar de tomar contacto con sus hijos, primeramente. Segundo, las medidas preventivas e higiénicas, ¿cuáles son? Lavarse las manos de los niños a cada momento, si es posible, con alcohol antiséptico, ¿verdad? Que ellos propios mismos tengan sus guantes, sus mascarillas, que no las compartan con sus hermanos si tienen hermanos, ¿verdad? Tratar el distanciamiento, ¿verdad? En sentido de que cualquier situación de que conlleve a que se conglomeren, ¿verdad? Qué sé yo, para ir a coger, de que lo haga cada uno, para evitar evidentemente este contacto, ¿ya? Y otra de las cosas, cuando vayan lo que es la parte de lo que es la educación, tratar lo menos posible, decirle a las autoridades competentes, en este caso los del Ministerio de Educación o los rectores de colegios, escuelas, a sus hijos, porque lo están exponiendo mucho. No crean que hemos salido de este cuadro, todavía no lo salimos y no estamos todavía capacitados por si no severo problema. Y las recomendaciones mías es que traten de lo menos posible exponerlos en las calles. Exponerlos en las calles porque estamos ante un brote de que puede ser fatal a la larga. Ya, ahorita no vemos resultados porque no está con mucha frecuencia, tenemos solo entre más o menos 10 casos. Pero cuando ya haya más casos, ahí vamos a correr porque no sabríamos cómo sobrellevar el tratamiento como debe ser, que el tratamiento es muy caro. Y solo tendríamos corticoides que tampoco podemos decir que es un riesgo y beneficio, no podemos decir que eso van a salir a flote los niños o van a poder recuperarse, ¿ya? Y evitar las complicaciones críticas que pueden ser fatales y que puede ser y conllevar a que la familia trate de perder un ser querido, en este caso imaginémonos un niño. Entonces, siempre las medidas preventivas e higiénicas, ¿verdad? Tratar de tener menos contacto con los niños, cada quien utilizar sus utensilios, sus mascarillas, sus guantes, ¿verdad? Tomar mucha vitamina C, que eso les va a ayudar a los niños, a su sistema inmunológico, ¿verdad? Tratar de comer muchas cosas vegetales, muchas frutas, ¿verdad? Que eso les va a ayudar a tu sistema inmunológico, ¿verdad? Tratar de tomar también suplementos vitamínicos que también les va a ayudar a ellos con respecto a su parte de sus defensas, ¿verdad?
y evidentemente tener su cuarto limpio, tener su sala, su comedor, su cocina, ¿verdad? Su baño, sus utensilios personales, ¿verdad? Y en los niños más que todo cuidarle, lavarle las manos a cada si es posible y darle una buena alimentación y correcta para evitar este caso que pueda sospechar. Una de las recomendaciones creo que por la parte de afectividad, realmente los niños son muy amorosos, muy afectivos y es muy difícil que como papitos o como hermanos se pueda mantener esa distancia. Eso no es real porque Pero hay que nosotros hacerlo. inclusive con nuestros hijos, el abrazo, el beso, eso está a primera mano. Entonces es muy complicado y sobre todo en niños pequeñitos que ellos necesitan de ese cariño, de esa parte fraternal de los padres. Entonces, no creo que eso tenga A mucho mí, resultado, porque justamente sabemos que no se da. Siempre estamos abrazando. claro, por ejemplo, a mí, si usted me pregunta a mí me costó mucho. Yo casi estuve en la batalla 4 meses. Y en 4 meses yo solamente de la rejita nomás lo vi a mi hijo. Se me partía el corazón. Porque obviamente me decía papá, papá, y quería darme un abrazo. Salud de mi hijo. O sea, yo prefiero contagiarme y que mi hijo no lo tenga. O sea, a veces hay que hacer un pequeño esfuerzo así se son el alma, pero primero es la salud ante todo. ¿Ya? Pero aunque usted no lo crea, ellos entienden también. Ellos también entienden, ellos son muy inteligentes, ellos saben, ya los niños de ahora ya están más expertos en cualquier otra cosa, ¿ya? Tal vez ellos se acuerdan de aquí a unos 20 años de que Ecuador, el mundo pasó la epidemia, una de las historias también, después de la gripe aviar, de la tuberculosis, la gripe porcina, la H1N1. Entonces, ellos son los actores después de unos 20 años, saber de que estuvieron aquí en el campo de batalla y que sus padres, los que fueron médicos, los que fueron agentes o los que estuvieron en el campo de batalla, lucharon para poder combatir este virus. Ya en ese tiempo ya ni nos acordaremos del coronavirus, porque ya esta vacuna habrá. Entonces, esa es la circunstancia. A pesar de lo que usted dice, querida ingeniera, es verdad, porque esa parte afectiva, tanto más yo pido más que la mamá que el papá, porque la mamá es un poquito más condescendiente, es un poquito más con los hijos, un poquito más ese contacto físico es mayor porque pasa mucho más tiempo en casa, a pesar que a veces trabaja, ¿verdad? Pero es mucho más mayor que la del papá. Entonces, bueno, ahí habría que ver cómo nos educamos o cómo tratamos de ver, de resolver esas situaciones, porque para todo hay como quien dice, resultados, pero lo que no hay para la mujer de evitar estas situaciones porque yo no sé si mi hijo, imagínense que quiere un Kawasaki, chuta, sería fatal. No me lo voy a perdonar jamás ni nunca. Entonces, son circunstancias que nosotros debemos de aprender ya, como usted dijo, a convivir ya con el virus. Tenemos que aprender a convivir con el virus, ¿ya? Es algo que nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta de que tenemos que ya andar con mascarillas, con guantes y tantas circunstancias y situaciones, ¿ya? Así tenemos que Así hacer es. ahora. Uh -huh. Doctor, por ahí hay una frase que dice que los hombres no lloran. Me pregunto, ¿el doctor Giancarlo Quispe Arce lloró algún momento en esta época que estuvimos? Porque usted fue uno de los que estuvo en la línea de batalla. Le cuento, ingeniera, que sí, sí se me salieron las lágrimas por no poder ayudar a tiempo a esas personas. Pero cuando ya me llegaban pacientes a mí, ya eran pacientes críticos. Y justamente era en el tiempo donde no le cogíamos el hilo todavía a la enfermedad. O sea, yo no soy tampoco un todo, porque todos los médicos del país sabíamos que al comienzo no teníamos una línea de tratamiento para lo que es el COVID para estos pacientes cuando nos llevaban con esa dificultad respiratoria. Lo único que hacíamos era darle paracetamol, por ahí un antibiótico, y nos quedamos con los brazos cruzados porque decíamos que era una neumonía que lo que ocasionaba al paciente esa dificultad respiratoria y que luego había cuidados intensivos. Esos pacientes pasaban a ventiladores mecánicos artificiales y luego fallecían porque no teníamos realmente nosotros el tratamiento que debíamos darle, de que esta enfermedad era una respuesta inflamatoria que provocaba, es una trombosis, ¿ya? Entonces comenzamos ya a generar corticoides, antivirales, ¿verdad? Inclusive la aspirina también que ya se utiliza ahora, que dieron efectos muy buenos y resultados positivos. Entonces, de la época en cual no se conocía no se tenía conocimiento total, a la época que después comenzó a conllevar que el tratamiento, cómo se debería haberlo hecho, mejoraron muchos pacientes. No había la que hubo al comienzo.
Entonces, todas estas circunstancias y situaciones, sí se me salieron las lágrimas por no poder haber o ayudar a hacer algo más. Pero siempre estaba con la situación esto de leer artículos nuevos, qué es lo que salía en la sociedad española, alemana, Suecia, Inglaterra. Entonces, muchas conllevaban, hasta que salió la italiana, que fue lo que hicieron las necropsias con los cadáveres y descubrieron que el COVID, que la neumonía no la mataba. Y es que en la práctica de la medicina, la neumonía no mata, porque la neumonía sí, el paciente que tiene neumonía sí sale. No es que no salía de su cuadro crítico, sí salía. Entonces, lo damos lugar, ¿por qué una neumonía puede matar a un paciente? Ya conllevamos a que la situación es que el tratamiento era corticoides, antivirales, ¿verdad? Antibióticos para evitar la sobrepoblación bacteriana y evitar una neumonía bacteriana, que eso es lo que se daba, ¿verdad? Y los antitrombóticos, anticoagulantes para evitar esas trombosis o coágulos que se presentaban a nivel del pulmón y del miocardio, provocando trombosis pulmonar y obviamente infartos agudos del miocardio. Esa es la situación, pero así se me salieron las lágrimas. Así es. Doctor, una pregunta. Los protocolos no se están cumpliendo en los mercados principales. Lastimosamente los protocolos de salud no se cumplen y no se han cumplido durante mucho tiempo, porque si así fuera, si hubiéramos tenido nosotros protocolos y responsabilidad, no tuviéramos el índice que tenemos nosotros de contagiados y de muertes que tuvimos desde el mes de febrero hasta la fecha actual, ¿ya? Y que siguen habiendo muertes, en este caso ahora en la ciudad de Quito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de haber iniciado un lineamiento, un protocolo hacia los diferentes tipos de ciudades, acordémonos que las ciudades más grandes, ¿cuáles son? Van a ser siempre Guayaquil y Quito, es donde va a centrarse el epicentro de lo que es la enfermedad. Entonces, teníamos que haber hecho en ese momento, ¿verdad? Que ya descubrimos el primer caso, tratar de haber tomado todas las medidas preventivas y de bioseguridad, en la cual nunca la tuvimos, nunca. ¿Cómo vamos a creer que si vienen familiares o pacientes? Desde ahí se ve para mí la incapacidad de estas personas para poder haber manejado este tipo de pandemia, de que si yo veo que ya veo un brote epidémico, una pandemia mundial de Italia, de España, y que daba lugar al acceso de que vengan acá a Ecuador, y solamente diciéndole cuáles son los síntomas y los signos del COVID, cuando venían de allá ya teniendo contacto con muchas personas que ya tenían COVID positivo. ¿Por qué dejaron entrar a tantas personas? ¿Por qué? Por el sencillo desconocimiento de no tomar un lineamiento protocolo, decir, bueno, todos los aeropuertos se cierran, ¿ya? Y todos los aeropuertos que vengan de ciudades donde está la pandemia, primero hacer un check-in, que se llama un chequeo, que hacen en Estados Unidos, un check-in, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esas personas que ya venían infectadas, porque ya venían infectadas, ¿ya? Tratar de aislarlos, ponerlos en cuarentena, ¿no? Imaginémonos que de todos esos vuelos vinieron 500 o 600 personas en 15 días. Obviamente no íbamos a tener ya nosotros el rebrote que tuvimos ya después de los 15 días del paciente que ya se confirmó que era un COVID. Evidentemente, pues. ¿Por qué? Porque no supimos actuar de manera organizada por tener desconocimiento de lo que estábamos, era algo serio. Y se nos salió de las manos por la incompetencia y la falta de preparación para este tipo de pandemias o epidemias. Porque si hubiera habido una persona que se hubiera parado al frente, es decir, se cierran los aeropuertos y no se dejan entrar personas del extranjero, que ya estaban cursando con la pandemia, ya veíamos noticias, ya veíamos que China, cuántas contagiadas, cuántas muertes, luego pasó a España, luego pasó a Italia, y sin embargo recibíamos pacientes, personas de allá. Entonces, ¿bajo qué responsabilidad nosotros tenemos que tomar en consideración o en cuenta de que nosotros decimos, no, si nosotros ya estuvimos aquí cuando ya estuvieron acá? No, porque ya estaba la pandemia y teníamos que nosotros dar una luz roja a aquellas que venían a los aeropuertos, cerrarlos, algo que nunca hicimos. Lo que único hicimos fue esto, darle información, decirle qué es el COVID, cuáles son los síntomas y los signos. Evidentemente, pues, los que venían de España e Italia eran asintomáticos, pues, ¿Cómo nosotros vamos a detectar a un paciente que es asintomático si ni siquiera le hicimos una prueba rápida? ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pasaron, fueron a Santo Domingo, otros se fueron a Quito, otros estuvieron aquí en Guayaquil. Imagínense esos que estuvieron en San Borondón, también infectaron como más de 40 personas, y ahí siguió la cadena.
Entonces, no hubo responsabilidad, no hubo una persona que se pare a decir, bueno, se cierran los aeropuertos y aquellas personas que vienen del extranjero, que ya estaba la pandemia, hacerse las pruebas rápidas, hacer un check-in y ahí ponerlos en cuarentena. No hubiera pasado lo que hubiera pasado ahorita. ¿Pero por qué? Así Por el es. desconocimiento. Por el desconocimiento. Ah, Lastimosamente, en mi querido país, se eligen a las personas a dedo. Las verdaderas personas que tengan el conocimiento, lineamientos y protocolos, no de aquí, a nivel del mundo, tuviéramos en otra situación. ¿Ya? Algo que siempre yo voy a decirlo y se lo digo mediante este medio, es que todas las personas que tuvieron a cargo de esto, no merezco lo que han hecho. Más vale se les agradece, sí, pero también tuvieron que tener, ellos son los grandes responsables, por la sencilla razón de que no actuaron inmediatamente, y siendo médicos algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Por no tener el conocimiento adecuado, ¿verdad? ¿Qué les costaba tener personas preparadas, epidemiólogos, que hay muchos y muy buenos, infectólogos en el país, que estén a cargo de la gran élite a nivel de lo que es la parte de la salud? ¿Ya? No desmerezco los que están ahora, pero eso tenía que haber sido el comienzo, no personas elegidas a dedo. No necesitamos personas que sean economistas, tiene que ser zapatero a tus zapatos. Salud es salud. Salud no puede mezclar la parte de jurisprudencia. La salud es la salud. Y tiene que estar una persona que esté realmente, que tenga protocolos, ¿ya? Que tenga conocimiento de causa de lo que se está padeciendo, se está actuando, o cómo se está actuando. Pero si no tenemos eso, esas son las grandes consecuencias ahorita. Imagínense cuántas personas no se dializan por estas situaciones de actos de corrupción. ¿Cuántas personas ya han muerto? ¿Ya? O sea, se aprovecharon de la pandemia para llenarse los bolsillos, ¿verdad? Y después decirles a los héroes de los héroes de la patria, a los héroes del mundo, a los de la salud, cuando hay muchos despidos intempestivos. Entonces, ¿de qué hablamos? Se burlan. No somos burla de nadie. Somos personas que también, como ellos, somos importantes también nosotros. Y si la educación y la salud no van de la mano, no hay progreso en ningún país del mundo. Gandhi decía, la salud y la educación son los pilares fundamentales de un país para una buena organización y para un mejor provenir y para que las personas conlleven a que cada una de ellas tengan un sistema de preparación de alto nivel. Eso lo dijo Gandhi clarito en un refrán que yo lo tengo aquí en mi cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la salud y la educación no se puede ni siquiera bajar su puesto. Ya no se queda ni siquiera dejar de repartir los insumos médicos, dejar los equipos de bioseguridad necesarias para los profesionales de la salud. ¿Ya? Y la educación, que son parte del futuro de nuestra patria. Entonces, son cosas que se deben de manejar ya de otra manera y tratar de ser son los pilares fundamentales y cuáles son las prioridades en nuestro país. ¿Cuáles son las prioridades? doctor, una pregunta. Maribel Valdés pregunta que cuál sería la prueba para detectar el COVID, ya que hay muchas pruebas rápidas que a veces son fallidas. Claro, la prueba que yo les recomiendo es la que se hace en la vía sanguínea, que es la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Ya, la inmunoglobulina G es aquella que manifiesta una infección pasada o es una infección que uno ya la pasó, ¿verdad? O ya tuvo un contacto con esa enfermedad o esa infección. Y la inmunoglobulina G, M, que es una proteína, un anticuerpo, ¿verdad? Que se activa para las infecciones que son recientes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una IgM positiva, quiere decir que el paciente tiene todavía la infección, ¿verdad? Y tiene que tomar un tratamiento. Pero si tiene una IgG positiva y una IgM positiva, negativa, perdón, es decir, el paciente ya pasó su cuadro de la infección, ¿verdad? La pasó nada más, ya la pasó, porque ya dejó anticuerpos, pero no tiene una infección actual. Pero si tiene una IgG positiva y una IgM positiva, quiere decir que el paciente también tiene una infección reciente. ¿Ya? Así sea que tenga una IgG negativa o una IgG positiva, IgM, perdón, positiva, tiene eso que tenemos que tomar en consideración. Pues ese es el hisopado, no sale a veces positivo o negativo, puede salir positivo, pero ¿por qué? Porque todavía hay cargas virales, hay anticuerpos del virus ahí todavía. Pero eso no quiere decir que tengamos una infección reciente. La infección reciente es aquella que nos da lugar a los anticuerpos que se encuentran en nuestro organismo, que nos da una alerta, es decir, ¿es una infección reciente o es una infección pasada?
En este caso es la IgM, la infección reciente, y la IgG, que es la infección pasada. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Realmente, pues, ha sido una noche muy fructífera con el tema Productiva. del compostaje, muy productiva. Así es, donde pues ya conocemos qué es la enfermedad, cómo se transmite, cuáles son sus características, cuál es su sintomatología, cuál sería el tratamiento y qué hacer nosotros como padres de manera preventiva. Doctor, me gustaría que se despida en este momento. Para mí ha sido un honor. Muchísimas gracias haberlo atendido a Arce, realmente uno de los médicos que estuvo frente a esta batalla que aún no termina y que todos los ecuatorianos tenemos que hacer conciencia. Muchas gracias, ingeniera. Le agradezco por su... pueda, de que tengan conocimiento también ustedes en casa y más que todo que compartan la información, ¿no? Que eso es el objetivo, ¿no? De que compartan la información y de que lleven siempre ese pequeño granito de conocimiento a cada uno de ustedes para que puedan mejorar en ciertas cosas o circunstancias y que no se dejen llevar de las desinformaciones y que contacten siempre a un profesional de salud, ¿verdad? O campo de lo que es sabiendo cuáles son las necesidades, los tratamientos de los síntomas y que no se dejen realmente influenciar por a veces personas que no tienen conocimiento, sino que hacen alertar y hacen más que todo desinformar. Y muchas gracias por la entrevista y aquí estaremos en un próximo encuentro para lo que deseen y ahí estamos al tanto de todo. Muchas gracias. Carlos Quispe, por estar aquí. Creo que va a ser la primera vez porque hay muchos temas importantísimos en cuestión a salud y usted siempre nos está ayudando. Y también gracias a todo ese público que está ahí, es un público pues realmente que han hecho muchas preguntas, es un público muy activo, es un público que realmente lo quiere el doctor. Entonces, como siempre yo digo, no me voy, me encanta el video y lo voy a poner porque este video me fascina. A los héroes. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos con ese homenaje a nuestros héroes, los doctores, las enfermeras y todas las personas que siempre están en esta línea ahí ayudándonos y apoyándonos cada día. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre, doctor. Gracias, ingeniero. Un abrazo.